Señor, te damos gracias por esta mañana y el privilegio que nos das de escuchar tu palabra y escudriñar lo que ahí adentro hay. Gracias por las personas que se han conectado y las que se conectarán en los siguientes días allá en nuestro canal de YouTube. Señor, estamos siempre muy entusiasmados por las cosas que nos quieres decir. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quería mencionar que el canal de YouTube, Mateo CT, Mateo Espacio CT, sí está teniendo aproximadamente 50 a 60 entradas en cada plática, porque lo que estamos diciendo en este momento queda grabado en YouTube, además de que después sacamos una versión editada ya con la limpieza que debe tener. Entonces, pues nos da mucho gusto que esto llegue a corazones aquí y en Costa Rica y en Chile y en Estados Unidos. La verdad nos da mucho gusto. En esta ocasión estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en un capítulo maravilloso, muy importante. La semana pasada, como ya mencioné, hablamos del gran amor de Dios, Juan 3:16, y por conceptos de problemas técnicos se cortó la transmisión a la mitad, pero ya toda la grabación está entera en YouTube si tú quieres escuchar este mensaje precioso de Juan. Pero hoy continuamos con los siguientes versículos. Juan capítulo 3, empezando en el versículo 17 y hasta el 21. La palabra de Dios dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no ha sido condenado, porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. He titulado este mensaje de esta mañana: condenación. Hay la posibilidad de salvación, hay la posibilidad de condenación. Y estriba en que el hombre tome la decisión adecuada para ir de un lado o de otro lado. Dios mandó a su Hijo único en propiciación por nuestros pecados. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo
25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí hay una palabra muy grande que tengo que explicar un poco, la palabra propiciación, que podríamos traducirla en un lenguaje sencillo como satisfacción. En el tabernáculo de Dios allá en el desierto con Moisés estaba el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el propiciatorio. Es en donde se derramaba la sangre del animal sacrificado como expiación por los pecados del pueblo y los pecados también del sacerdote, que una vez al año entraba en ese lugar santísimo para pedir perdón a Dios por los pecados. Esos pecados no se borraban, solamente se cubrían. Tenía que venir el Hijo de Dios, Cristo, que con su sangre derramara su sangre en el propiciatorio, como dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios mismo hizo esto a favor del hombre para que el hombre tuviera la oportunidad de tener un borrón total de todos sus pecados y poder de esta manera entrar al cielo, que de otra manera nunca entraría. Los pecadores con sus pecados nunca podrían entrar al cielo. Dios, en su plan perfecto, mandó esa propiciación para borrar esos pecados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan 2:2, que dice así, Primera de Juan 2:2. Y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En este versículo hay que tener cuidado, porque aquí parece ser que Dios está borrando los pecados de todo el mundo. Eso es lo que Él quiere hacer. Él tiene la facultad de hacer eso, pero es solo todo aquel que viene a Cristo pidiendo propiciación que tiene sus pecados perdonados. Así, la salvación eterna no es universal, sino es para todo aquel que quiere. El propiciatorio o lugar en el lugar santísimo donde el pecador ofrecía la sangre del animal sacrificado. Aquí se ofreció Dios mismo a favor nuestro en el propiciatorio divino, derramando toda su sangre a favor tuyo y a favor mío. Por perecer, no ir al infierno eterno, mas que tenga vida eterna y reciba
el cielo eterno. Este realmente es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas que Dios tiene para todo aquel que escucha. Las buenas nuevas de salvación basadas en lo que Dios hace, no en lo que el hombre pudiera tratar de hacer, que nunca llegaría. Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. Eclesiastés 4, 13. Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Sí, mejor es aquel que escucha el Evangelio y viene a la misericordia de Dios, totalmente borrando sus pecados Dios a su favor, sin importar qué haya hecho, sin importar qué tan grande pudiera ser su vida de pecaminosidad. La misericordia de Dios abarca a todos nosotros. Vemos pues en este pasaje, empezando en el versículo 17, Juan 3:17. Lo primero es el diseño, lo vamos a llamar, el diseño de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a su Hijo no a condenar, sino a salvar al mundo. El mundo pecador, culpable, rebelde, no merecedor de tener comunión con Dios, recibió no de un ángel, que Dios pudo haber hecho eso, mandar a sus ángeles, no, Él mandó a su propio Hijo para que supiéramos de su grandioso amor por nosotros. Jueces capítulo 13, versículo 22. Jueces 13, 22. Dice así, Jueces 13, 22. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Manoa era el padre del que sería Sansón, y fue un ángel de Dios el que se le apareció a Manoa para hablarles de la salvación del pueblo israelita en manos de los filisteos. Pero no, en esta ocasión Dios manda a Cristo mismo, aunque podríamos decir en ese pasaje de Jueces 13:2, el ángel de Jehová. Frecuentemente en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová es Cristo mismo. Primera de Samuel 16:4. Primera de Samuel 16:4, que dice así. Primera de Samuel 16:4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle y le dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y sacrificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio.
Entonces vemos que Dios tiene diferentes maneras, pero la manera máxima es mandar a su propio Hijo. Ciertamente porque no vino a condenar al mundo, sino a hablarnos del gran amor de Dios. Y lo habló con sus palabras, pero más importante, lo habló con su predicación y con su muerte misma. Éxodo 17, 16. Éxodo capítulo 17, versículo 16, que dice así. Éxodo 17, 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Dios siempre está a favor de los suyos, aun o cuando menos a su ángel mismo, que muchas veces, como ya dijimos, es Cristo mismo en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 3, versículo 24. Génesis 3, 24. Génesis 3, 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí estaban ángeles resguardando el camino al árbol de la vida, que es Cristo mismo. No a condenarnos bajo un juicio justo, porque Dios es justo y sus juicios son justos. Capítulo 5, versículo 22. Capítulo 5, versículo 22 de Génesis. Dice así, Génesis capítulo 5, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, hijos e hijas. Y luego el 27 dice, fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Con todo eso no vino Dios sino a ponernos bajo el gran trono de gracia, no bajo su juicio. Hebreos 4, 16. Hebreos 4, 16. Que dice así, Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El juicio de Dios, como he estado yo leyendo página tras página ahí en el libro de Isaías, capítulos 30 al 40, terrible, se opaca totalmente ante la maravillosa gracia y misericordia que Él extiende para todo hombre. No, Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Dios vino a reconciliar consigo al mundo. Segunda de Corintios 5, 19. Segunda de Corintios 5, 19. Segunda de Corintios 5, 19.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que Dios quiere, reconciliar al hombre con Dios, a proporcionar una ley remedial, un acto de indemnización, a otorgar salvación al hombre. Hechos capítulo 4, versículo 12, Hechos 4, 12, que dice así, Hechos 4, 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo donde los hombres en que podamos ser salvos. Frecuentemente pues me ves que yo repito la cita del versículo para darte a ti oportunidad a que puedas llegar a él y leerlo conmigo. Hechos capítulo 4, versículo 12 otra vez. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces el juez del universo, el gran Dios que exige justicia por todos lados, no vino a condenar, vino a salvar. Él sabe que todo hombre está irremisiblemente condenado a estar fuera de su presencia, y Él diseñó este plan maravilloso para poder venir a otorgar salvación, no condenación. Vaya diseño más maravilloso, que solo a Dios se le podía haber ocurrido. Satisfacer tu justicia divina, porque Él no puede pasar por alto uno de nuestros pecados, pero al mismo tiempo dar la salvación al hombre, porque en la sangre de Cristo Él tiene satisfacción, propiciación. Y esto es lo primero que vemos en este versículo 17. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La segunda cosa que vemos en este pasaje, la primera fue el diseño, la segunda es el requerimiento. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Así de fácil es la salvación para el hombre. Así de fácil y así de difícil, porque el creer necesita ser el tener. No es suficiente que creas, sino que te lo apropies para tu propia vida. Creer en Él como el Salvador y Señor para tu vida muy particular. Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34 dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede
por nosotros. No hay condenación en Cristo. Él vino a anunciar las buenas nuevas de salvación que Él mismo otorgaría a través de la cruz. Con nuestra conciencia nos acusa, mas al creer Dios nos justifica. Termina la acusación, viene la dispensación. Romanos capítulo 8, versículo 33. Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. No hay acusación, no hay condenación para el que tiene a Cristo en su corazón. Romanos capítulo 3, versículo 26. Romanos capítulo 3, versículo 26, que dice así: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1, un versículo digno en toda su extensión de memorizarse. Bueno, todos lo son. Este es importante. Ahora pues, ninguna, subráyalo, condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya Pablo lo estaba predicando por todo el Imperio Romano. Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué diferente de la idea general en el mundo de que realmente el poder llegar al cielo es una cosa tremenda, muy difícil, con muchas obras, aunque nadie sabe cuántas. Y aquí se nos está diciendo las buenas nuevas del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos capítulo 10, versículo 29. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es gratis, gratuitamente Dios nos otorga el que podamos entrar al cielo. Él fue el que pagó la pena capital con su sangre en la cruz a tu favor, que para ti es eso gratuito.
La tercera cosa que vemos en este pasaje de Juan capítulo 3 está en la segunda parte del versículo 18. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, ya lo vimos, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La tercera cosa, pues, es la advertencia. Vaya profunda advertencia que nos da Dios. Jesús termina con una dura advertencia contra aquellos que rechazan el creer y tomarlo a Él para sus vidas. Y notamos que aquí habla en un pretérito pasado. Ya ha sido condenado, no será condenado, no es condenado. Pasado, ya ha sido condenado. Vaya seriedad de pecado por concepto de quien es el agraviado, que es Cristo. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya condenados por no creer en Cristo, con certidumbre para aquel día en donde sí habrá juicio, el gran juicio final, y desde ahora en terrible culpabilidad. Necio que es el hombre, aún en nuestros días, pensando que con la ciencia que hemos podido conquistar, somos todopoderosos, ya estamos yendo al espacio, ya tenemos celulares que abarcan todo el mundo. Es tremendo lo que el hombre ha logrado y sin embargo en realidad no ha logrado nada, porque en lo espiritual sigue en total obscuridad, como en los tiempos de las cavernas, con mayor desfachatez, con mayor agravio y con mayor insensatez, el hombre rechaza a Dios y dice: Dios está muerto, Dios no ha existido, es la imaginación del hombre. Así se alcanza la extensión de la necedad del hombre. Ya ha sido condenado. Jesús define con mucha claridad la condenación para que no haya ninguna duda, ningún escape. Lo dice el siguiente versículo, el versículo 19 de Juan 3. Esta es la condenación, como si no pudiéramos definir la palabra condenación, pues el
no la pone aquí claramente. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí, no hay escape, es muy sencillo. El Evangelio es luz y la luz no necesita probarse. Se ve ampliamente, así como el Evangelio mismo, no tienes que probarlo. Juan capítulo 1, versículo 9, Juan 1, 9, Juan 1, 9, que dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el versículo 5, ahí mismo, dice, en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy sencillo, tú lo experimentas cada noche, como la luz prevalece sobre las tinieblas. Las tinieblas no pueden conquistar sobre la luz. La luz es Cristo y el hombre no quiso agarrar esa luz. Una luz que ha abarcado todo el mundo. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Una luz que llega a todo rincón del mundo. Cuando tú prendes una luz en un cuarto, Colosenses 1:6, cuando tú prendes una luz en el cuarto, esa luz abarca todo el cuarto. No puedes decir, mira, no llegó al rincón, no tuvo suficiente extensión para llegar a ese rincón. No es así. La luz llega a todos lados y la luz de Cristo ha invadido todo el mundo. Colosenses capítulo 1, versículo 6. El Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Todo el mundo. Pero el hombre no ha querido, el hombre no quiere, el hombre no quiso, no quiere aceptar la luz, prefiere continuar en la total oscuridad, prefiere continuar en su irremisible tragedia de la enfermedad que lo está matando y que además lo matará eternamente. Su esclavitud, su oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre no atiende? ¿Por qué el hombre no escucha? ¿Por qué el hombre no acepta la realidad del Evangelio? Y se puede apoderar de sanidad, de libertad, de gozo, de seguridad. ¿Por qué? Bueno, pues nos lo dice el versículo, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz molesta, la luz delata, la luz descubre
Y por ello la luz irrita, la luz lastima, la luz acusa. Siguiente versículo, el versículo 20, aquí de Juan 3. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quiere que se le prenda el foco para que se descubran todas las ratas y cucarachas de su vida. Sus obras serían reprendidas. Ama las obras que tiene, pero no quiere salir de ellas. Ese es el hombre necio de nuestros días, como el hombre necio de ayer y de antier. El hombre no ha mejorado en nada. Parece que así es. No ves los avances que el hombre ha tenido, bueno, sorprendentemente en los últimos 50 años, pero no ha avanzado. Eso no es cierto, eso es superficial. El hombre prefiere sus obras malas, no quiere la luz, no quiere que venga para que sus obras no sean reprendidas. Sí, por tanto, hay un total rechazo a Cristo, como lo hubo en tiempos de Jesús, que el odio fue tal que inclusive lo mataron con la muerte más cruel y terrible que el hombre haya inventado, cuando Él había venido no a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Hay rechazo, hay odio, hay persecución, hay desprecio, hay verdaderamente blasfemia contra Dios. Efesios capítulo 5, versículo 13. Efesios capítulo 5, versículo 13, que dice así: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hechos capítulo 7, versículo 57. Hechos 7, 57. Hechos 7, 57. Dice así: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban, el que estaba manifestando la luz, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso fue inmediatamente años después de la muerte de Cristo, empezando en Jerusalén poderosamente a extenderse el cristianismo, pero también está pasando el día de hoy. A lo mejor no con pedradas hacia ti, pero con gran rechazo y persecución contra tu vida por tener la luz de Cristo en tu corazón. Hay tal odio que se necesita destruir al objeto
del odio. Juan 16, 2. Juan 16, 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hagan esto porque no conocen al Padre ni a mí, dice Cristo. Segunda de Timoteo 3, 12. Segunda de Timoteo 3, 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Se ha cumplido a través de todos los siglos. Aún el día de hoy los cristianos como tú tienen rechazo, tienen persecución, porque llevas la luz de Cristo en tu corazón y se proyecta hacia afuera de una manera natural, como la luz se proyecta en un cuarto. Y eso lastima, eso irrita, eso es rechazado por el hombre. El confirmado en maldad odia la luz y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Proverbios capítulo 9, versículo 8. Proverbios 9, 8. Proverbios 9, 8. Que dice así: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Pero lo reprendes con tu vida, no tienes que hablar. Él se siente atacado. La culpabilidad de su alma es atravesada por la vida justa que tú le muestras a él a través de Cristo en tu corazón. Así es. Por otro lado, en el versículo 21 dice: más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El corazón justo da bienvenida a la luz, vive en la luz, es, dice Efesios, hijo de luz. La luz tiene muchos enemigos, pero sí tiene también amigos, y no tiene nada contra la luz. La invita a que alumbre su corazón, a que llene su vida. No hay nada que ocultar, al contrario, quiere desparramarlo por todos lados como lo hace la luz. Su carácter es un carácter de verdad. Juan capítulo 1, versículo 47. Juan 1, 47. Que dice así, Juan 1, 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Podría decir Cristo eso de ti también?
como lo hace también de Pablo, 2 de Corintios 1:12. 2 de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Podrías tú decir esto también de tu propia vida? O como dijo el rey Asa allá en Primera de Reyes 15:14. Primera de Reyes 15:14. Primera de Reyes 15:14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Su acción es venir y vivir en la luz, que su vida se manifieste por doquier. El cristiano no es una persona que pasa no percibido. Al contrario, es bastante claro lo que ven los demás. Hay luz, luz intensa como la luciérnaga en medio de la noche, que la oscuridad es tan grande que su luz brilla intensamente. Salmos 139, Salmos 139, versículos 23 y 24. Salmos 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dice pues este versículo 21 que el que practica la verdad viene a la luz, pero yo creo que está en la luz, es luz, como dice Efesios, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Salmos 1, del 1 al 3. Salmos 1, del 1 al 3. Bienaventurado, Salmos 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sí, las obras del cristiano son la gloria de Dios. Su voluntad es su delicia.
¿Dónde estás tú? Con la luz, con las tinieblas, rechazando y apagando la luz. Yo te estimulo, yo te motivo a que tu luz brille intensamente en este mundo de tinieblas. Que con tantito que luzca, causará gran consternación porque hay intensas tinieblas. Que tu luz sea la luz del mundo, que vayas y con tu caminar alumbres a muchos hombres y que tu vida sea tal que las personas quieran venir a la luz, quieran tener lo que tú tienes. Pero ¿acaso tú no tienes esa luz? ¿Estás tú fuera de Cristo? ¿No le has hecho el Salvador y dueño de tu vida? Pues es tiempo hoy que lo hagas. Ven a la luz, ven a Cristo, te está esperando. Él quiere extender su misericordia para contigo. No importa lo que hayas hecho, Él no te condenará. Ven a Él arrepentido de lo que has hecho y pídele que entre a tu corazón y prenda la luz en esas tinieblas. Vida eterna te ofrece gratis y vida abundante aquí en la tierra, cual tú nunca has imaginado. Él es la paz. Ven a Cristo, hazlo hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy quiere Dios que te reconcilies con Él. Es tan fácil, es nada más arrepentirte y venir a la cruz con todos tus pecados, sin excusa, sin ninguna condición. Declararte pecador y pedir su perdón, que Él ciertamente lo otorga. Vente, vamos a hacer una pequeña oración tú y yo en este momento. Él quiere que tú tengas la salvación eterna en Cristo Jesús. Solo dile que tú has pecado, que te arrepientes, que quieres que Él sea el Señor y dueño de tu vida. Él entra a tu corazón, Él se sienta en la silla de tu vida y te dará cosas preciosas cual tú no conoces. Clama a Él y Él responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos pues a hacer una oración. Humíllate ante Él, derrota tu vida para que tengas la victoria de Cristo. Oh Dios, en esta mañana vengo a ti con todos mis pecados, humillado, arrepentido, pidiendo salvación. Perdóname, Señor, una vida egoísta, una vida egocéntrica que me ha realmente traído muchos líos. Entra en mi corazón en este momento, perdóname y dame la luz del Evangelio, dame la vida eterna que tú regalas. Entra en mi corazón, siéntate en el trono de mi vida. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí
en la cruz del Calvario. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ojalá y tú hayas hecho esta oración conmigo, la decisión más importante de tu eternidad. Con ella pasarás la eternidad con Cristo, basado en lo que Él hizo por ti en la cruz. Empieza a tener relación con Cristo, empieza a leer el Evangelio de Juan. Habla del gran amor de Dios. Y aquí nos vemos, estoy aquí el siguiente miércoles a las 11 de la mañana para continuar abriendo las páginas de este precioso Evangelio de Juan y terminar este capítulo 3 tan precioso. Vente, aquí te esperamos. Que tengas un buen fin de semana. Que Dios te bendiga.